of a man who is recognized as a doctor of the church? ¿Alguien me puede decir cómo se llama el hombre que es reconocido como un doctor de la iglesia? Agustín. Very good. Okay, I want to briefly mention about the rise of monasteries. Quiero mencionar brevemente cómo surgieron los monasterios, el monasticismo. The men in ancient Egypt in early times went off by themselves. Estos hombres en el antiguo Egipto, ellos se alejaban To practice asceticism para practicar el ascetismo and self-denial. y el negarse a sí mismos. And gradually they came to be into groups. Y gradualmente se juntaban en grupos. And these groups became known as monasteries. Y a estos grupos se les llamó los monasterios. And these were men who came together Estos eran hombres que se habían reunido to retreat from the world, para apartarse del mundo, to read the scripture, para leer la escritura and say the offices of the church. y para hacer los oficios de la iglesia. And they exist all the way from Augustine's time, Y existieron desde el tiempo de Augusto, through the Middle Ages, Agustín, durante la Edad Media and even exist today. y aún existen hoy. And they served a very important purpose. Ellos cumplen un propósito muy importante. They served as a place of refuge Sirven como un lugar de refugio for men who didn't have a place to live, para hombres que no tenían un lugar donde vivir. and they also served the purpose of making copies of the scripture. Y también sirvieron para hacer copias de la escritura. And many of these men dedicated their lives to copying out the scriptures and other important books. Y muchos de estos hombres dedicaron toda su vida para hacer copias de las escrituras y de otros libros importantes. And before the invention of the printing press, Y antes de que se inventara la imprenta, this was very, very important, esto fue sumamente importante, because the scriptures were written on leather scrolls. porque la Biblia, la escritura, la escribían en rollos hechos de cuero, And when handled over time, they wore out. y conforme pasaba el tiempo y se pasaban de unos a otros, se desgastaban. So these monks did a very important service Por lo tanto, estos monjes hicieron un servicio muy importante, in copying and transmitting the scriptures. copiando y transmitiendo la escritura. And many of the writings of the early church fathers that I have referred to Y muchos de los escritos de los padres de la iglesia a los cuales yo me he estado refiriendo, we have them because monks copied them. And los tenemos porque hubo monjes que hicieron copias de ellos. and also there were places for women as well. También eran lugares para mujeres. And they, of course, were known as nuns. A ellas se les conocía como monjas. Okay, but principally, the monasteries were composed of men, and there were many more orders for men than women. Pero principalmente los monasterios estaban conformados por hombres y era más común que fueran hombres los que se agrupaban para formar estos monasterios. And some of the names of these monasteries are the Franciscans, Algunos de los nombres de estos monasterios son los franciscanos, the Dominicans, los dominicanos, and the Benedictines, los benedictinos and the Jesuits. y los jesuitas. And even in London today, Aún en Londres hoy there are places known by the names of the monasteries. hay lugares conocidos por el nombre que tenían los monasterios de ese lugar And by the color of the robes that the monks wore. y por el color de los hábitos que
usaban los monjes allí. And in the city of London, there's one locale known as the White Friars, De hecho, en Londres hay un lugar que se llaman los frailes blancos, because they wore a white robe. porque ellos usaban un hábito blanco. And another place is called Black Friars, Y otro lugar se llaman los frailes negros, because the monks who were ministering in the area porque los monjes que ministraban en esa área wore black robes. usaban hábitos negros. And if you desire to know more about the monasteries and the different orders of monks, Y si ustedes están interesados en tener más información acerca de los monasterios y las diferentes órdenes, ask Brother Jorge. pregúntenle al hermano Jorge Chacón. Okay, let's go before the 1,000 year. Let's go to a very important event that happened in the year 732. Así que ahora vamos a ver un evento muy importante que sucedió en el año 732. 732. And this is called the Battle of Tours. La batalla de Tours. And there was a leader of the kingdom of the Franks. Hubo un líder de los francos. His name was Charles, and the nickname is Martel, the hammer. Y su nombre era Carlos Martel, y Martel significa martillo. And he defeated a Muslim army that was invading Europe. Y él derrotó a un ejército de moros que estaba invadiendo Europa, Now, why is this important? de musulmanes. ¿Por qué es esto importante? Let's go to the next slide. This is a map of the battle. Este es un mapa de la batalla. Now, down here in Africa, which is off the map, En África del Norte, que no lo vemos en el mapa, and Arabia, y en Arabia, Islam came about approximately the year 600. el Islam surgió aproximadamente en el año 600. And so all the Arab armies banded together, Y todos los ejércitos árabes se unieron, and they began to conquer. comenzaron a conquistar. And they came all the way across North Africa down here. Y fueron avanzando por todo el norte de África hacia el occidente And they crossed from Africa into Spain. y cruzaron Right in here. desde África a España. And they were quite a large army. Y era un ejército muy grande And they conquered all of what is now Spain. y conquistaron todo lo que hoy es España. And they came and they conquered up into southern France here. Y también conquistaron el sur de Francia. So in 732, Así que en el año 732, the Muslim armies el ejército musulmán were very happy with their success. estaban muy felices por el éxito que habían tenido. And they thought that all of Europe lay before them. Y pensaron que les esperaba, que lo único que les faltaba era, podían tomar toda Europa. And they were going to raid and take booty or take steal and eat the produce of the land. Y creyeron que podían invadir todo y tomar el botín y comer del producto de estas tierras. And their plan was to conquer all of Europe and just keep going. Y el plan de ellos era conquistar toda Europa y continuar avanzando. Now, what do you think would have happened if they had been successful? ¿Qué creen que hubiera sucedido si estos hombres hubieran tenido éxito? Europe would have become Muslim. Europa se hubiera convertido al Islam. And so that's why this battle in the year 732 is so important. Por eso es que esta batalla del año 732 es tan importante. Because it stopped the movement of the Muslim armies to conquer Europe. Porque detuvo el movimiento del ejército musulmán que quería conquistar Europa. And instead they were driven out.
Y lo que pasó fue que fueron echados and eventually crossed from Spain back into North Africa. y eventualmente tuvieron que retirarse y retroceder y salir de España y regresar a África del Norte. So, can everyone understand why the Battle of Tours is so important? ¿Pueden entonces entender por qué fue tan importante la batalla de Tours? Because it allowed Europe to have a Christian heritage. Porque le permitió a Europa tener una herencia cristiana. Okay. Let's go to this one. All right, now we're going to talk about one of the first popes who lived in the year 540. He was born in 540 and he died in 604. Vamos ahora a ver uno de los papas que nació en el año 540 y que murió en el año 604. No. No, that was the year he was born and he died. Sí, nació en el He became 540, pope in se convirtió en papa en el año 590 y murió en el año 604. So, here's a young man, his name is Gregory, Un jovencito llamado Gregorio and he becomes known as Gregory the Great. y fue conocido como Gregorio Magno. Now, he's born in the city of Rome. Él nació en la ciudad de Roma, But remember, Rome fell to the barbarians in the year 410. pero recuerdan que en el año 410 Roma cayó en manos de los bárbaros germanos. So he's born about 130 years after Rome fell. Él nació más o menos 130 años después de que Roma había caído. And so the city is a ghost of its former glory. Así que la ciudad ya ni siquiera se puede ver la gloria que había tenido antes. Ya es un fantasma de lo que era. The glory and the grandeur of Rome is gone. La gloria de Roma ya se terminó. And so Gregory grows up in a city that is in need of repair and rebuilding. Gregorio entonces nació y creció en una ciudad que necesita ser reparada y reconstruida. And he's a very capable young man. Y él es un joven muy capaz. And he was, by the age of 30, Y a la edad de 30 años, he was the chief administrative official of the entire city of Rome. él era el oficial encargado de toda la ciudad. He's responsible for finances, El responsable de las finanzas, police, la policía, provisioning, la provisión, public works. las obras públicas. So all of this experience Así que toda esta experiencia is a foundation in his life. es un fundamento en la vida de Gregorio. And he's also, his family is very wealthy. También su familia era muy adinerada. Yet Gregory is personally, he's unfulfilled. Sin embargo, en su vida personal, Gregorio no se siente pleno. So when his father dies in 574, Así que cuando muere su padre en el año 574, he converts his house into a monastery. convierte su casa en un monasterio. And he retires, so to speak, to a life of meditation and prayer. Y se retira, si lo podemos decir así, a una vida de meditación y oración. Now, he also does a detailed study of the scripture. Él también hizo un estudio detallado de la escritura And he also ruined his health with fasting and asceticism. y también arruinó su salud por mucho ayuno y por ser asceta y por el ascetismo. So much so that it cut short his life. Tanto así que murió antes de tiempo. Now remember the strange woman? ¿Se acuerdan de la mujer extraña? Remember the strange sacrifice? Los sacrificios extraños. Okay, this asceticism is a sacrifice that God didn't ask for. El ascetismo es un sacrificio que Dios no ha pedido. And he ruins his health with this. Y él arruinó su salud haciendo esto. So his administrative skills, and because of his background, are so great Y sus habilidades administrativas debido a su preparación eran tan buenas that in the year 577,
que en el año 577 the Pope appoints him as one of the 7 deacons of Rome. el Papa lo nombra como uno de los 7 diáconos principales de la iglesia. And he was sent as a representative to the east to Constantinople. Y lo envían como representante al este de Constantinopla. So in the year 589, there was a great famine caused by a flood. Y en el año 589 hubo una hambruna muy grande causada por una inundación. And Gregory was put in charge of of giving out food from the grain reserves to the people. Y a Gregorio lo pusieron a cargo de repartir la comida a todas las personas que habían perdido sus posesiones. And then the Pope died. Luego murió el Papa. And because of his great administrative abilities and capabilities, Y debido a sus a su gran capacidad administrativa, he is elected Pope, a él lo eligieron Papa, even though he doesn't want it. aunque él no quería ser Papa. And he even tries to write to Constantinople to say, I don't want to be the Bishop of Rome. E incluso trató de escribir a Constantinopla diciendo, yo no quiero ser el obispo de Roma. But he's elected anyway. Pero de todas formas lo eligen. So then Gregory really gets to work. Y entonces Gregorio se pone a trabajar de verdad. And he's a man of great ability. Es un hombre con una gran capacidad. So he starts by cleaning house in the church. Así que comienza a limpiar la casa de la iglesia. And he gets rid of high officials he thinks are full of pride and doing wrong things. Y lo primero que hace es sacar a los que tenían cargos altos que no estaban capacitados para hacer lo que estaban haciendo. And he enforced celibacy of the priests. Y él reforzó el celibato de los sacerdotes. Now, what does the Bible say about that? ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? Does it say that priests are not supposed to be married? ¿Dice la Biblia que los sacerdotes no pueden casar? No, it doesn't. No, no lo dice. So here is more example of the strange sacrifice or the strange message. Aquí tenemos otro ejemplo del mensaje extraño. Then he takes the lay officers and removes them, and he puts monks in charge of the work. Entonces quita a los oficiales que no estaban haciendo su trabajo y los sustituye por monjes para que lo hagan. Now, he's the bishop of Rome. He's the bishop of the city of Rome. Ahora, él es el obispo de la ciudad de Roma. He's not the civil administrator. Él no es el administrador civil. But a tribe from the north called the Lombards attacks the city of Rome. Pero los lombardos, una ciudad del norte, vienen a atacar la ciudad de Roma. And there's no civil administrator to go deal with them. Y no hay un administrador civil que pueda ir y hacerse cargo de esto. So Gregory goes out to these pagan tribes and negotiates on behalf of the city. Entonces Gregorio es el que va a dialogar con estas tribus paganas para poder defender la ciudad. And this is the year 593. Este es el año 593. And over time, Y con el pasar del tiempo, Gregory becomes the bishop of Rome, the pope, the papa. Gregorio se convierte en el obispo de Roma, en el papa, But he ends up running the entire city. pero él termina manejando toda la ciudad. So I want you to see this. He's the spiritual head, Así que vemos aquí que la cabeza espiritual but he's also the head of the civil government. también se volvió la cabeza del gobierno civil. And people began to see them merged into one in Gregory. Y entonces el pueblo comenzó a ver esta integración de estas dos posiciones en Gregorio. So when later popes arise, Entonces, cuando surgieron otros papas después de él, and they began to take all the spiritual and the temporal authority to themselves, y ellos comenzaron a tomar la autoridad espiritual y la autoridad civil también, they have Gregory as the example. ellos tomaron a Gregorio como ejemplo para hacerlo. Now, he did a lot of writing. Él escribió mucho, He reformed
the music of the church, reformó la música de la iglesia, the chants of the monks, and you can hear this on YouTube. los cantos gregorianos de los monjes, los podemos escuchar en YouTube, Are called Gregorian chants, los cantos gregorianos, and they're named for Gregory, Pope Gregory. y se llaman así debido al Papa Gregorio. And he also sent missionaries to Britain. Él también envió misioneros a Bretaña. So Gregory is called the Great, Así que a Gregorio lo But- llamaron Gregorio Magno, but he really has a mixed legacy. y él tuvo en realidad un legado mezclado. Now he does a lot of writing, Él escribió mucho, but he doesn't seek to become original, to be original. pero no procuró ser original. All he's doing is repeating what has been written before. Lo que hizo fue repetir lo que había sido escrito antes. And one of the people he admires is Augustine. Y una de las personas a quien él admira es Agustín. Now, Augustine was a thinker, Agustín fue un pensador and he would write and conjecture or write and propose something. y él escribía proponiendo algo. So what Augustine proposed to think about Y lo que Agustín proponía para que otros pensaran acerca de esos temas, Gregory took as fact. Gregorio lo tomó como un hecho. Now, Augustine suggested the possibility that there was a place outside of heaven for the purification of those who died in sin. Ahora, Agustín sugirió la posibilidad de que hubiera un lugar fuera del cielo para purificar a las personas que habían muerto en pecado. And Augustine is just thinking about this. Y Agustín solo lo pensó, lo propuso. And he's wondering aloud in his writings. Él está preguntándose acerca de esto y lo está escribiendo. What happens to a Christian who is committing sins ¿Qué sucedería con un cristiano que está cometiendo pecados and not absolved by the priest? y no ha sido absuelto por el sacerdote? What happens to him? ¿Qué les pasa a ese cristiano? Does he go to a place that's below heaven? ¿Será que se va a un lugar que está debajo del cielo? This was a speculation by Augustine. Y Agustín estaba especulando estas cosas. But Gregory takes this Pero Gregorio tomó esto and he says there is such a place, y dice, hay un lugar. and this grows into the doctrine of purgatory. Y esto se convierte entonces en la doctrina del purgatorio, Which the Roman Church believes in today. en la cual la iglesia de Roma hoy todavía cree. So does the Bible speak about purgatory? ¿Será que la Biblia habla acerca del purgatorio? No. No lo hace. But here's another example Pero aquí hay otro ejemplo of leaven de la levadura and false doctrine y la falsa doctrina coming into the church. que están entrando a la iglesia. Okay. And also, Gregory says that there has to be repentance for sin. Y Gregorio también dice que tiene que haber un arrepentimiento por el pecado. But he says it's contrition first, Y él dice, primero está la contrición, confession, después la confesión and then actual punishment for the sin, y después el castigo por el pecado. and then he must receive absolution from the priests. Y luego se necesita recibir la absolución de parte del sacerdote. Does the Bible teach that? ¿La Biblia enseña esto? No. No. So, what is this? It's more leaven and false doctrine coming into the church. ¿Qué es entonces? Es más levadura, es más falsa doctrina que se introduce a la iglesia. Gregory also believed that in the Mass that Christ was sacrificed again. Y Gregorio también creía que durante la misa Jesucristo era sacrificado nuevamente. And so this, of course, was rejected by the Protestants in the Reformation. Por supuesto, los protestantes rechazaron esto durante la Reforma.
But Gregory is looked upon as a great pope Pero a Gregorio se le tiene como un gran papa, because he was not corrupt, porque no fue corrupto, he worked hard, trabajó duro, he was faithful, fue fiel, he brought the office of the Bishop of Rome to a very high level. él elevó el oficio del obispo de Roma a un nivel muy alto. And he was the first pope to call himself the servant of the servants of God. Y fue el primer papa que se llamó a sí mismo el siervo de los siervos de Dios. And for this reason, he's called, along with Augustine, a doctor of the church. Y por esta razón, al igual que Agustín, a él se le llama, se le considera el doctor de la iglesia, uno de los doctores de la iglesia. Now we come to the Middle Ages, Bueno, llegamos ahora a la Edad Media. and we're going to meet many people Y vamos a conocer aquí muchas personas who have the knowledge of Christ, que tienen el conocimiento de Cristo, but not the experience of Christ. pero no tienen la experiencia de Cristo. And I was discussing this with Brother Jorge, Yo estuve hablando de esto con el hermano Jorge. and he phrased it very well. Y él acuñó esta frase que lo explica muy bien. They have knowledge about Christ, Ellos tenían conocimiento de Cristo, conocían quién era Cristo, but they do not have the experience of knowing Christ. pero no tenían la experiencia, no habían experimentado ese conocimiento. Now let's talk about the Crusades for a few moments. Vamos a hablar por unos momentos acerca de las cruzadas. How many of you have heard of the Crusades? ¿Cuántos han escuchado acerca de las cruzadas? Okay. The Crusades were begun by a pope who lived, who was pope from 1088 to 1099. Las cruzadas fueron iniciadas por un papa que estuvo durante los años 1088 al 1099. And this is what he wrote in an official document. Y esto fue lo que él escribió en un documento oficial. He wrote, "Whoever goes to fight against the pagans Él escribió, cualquiera que va a pelear en contra de los paganos, meaning the Muslims, queriendo decir los musulmanes, will be granted immediate forgiveness of sins. se le concederá un perdón inmediato de sus pecados. I grant to all Le concedo a todos who will march los que marchen by the great virtue por la gran virtud of the gift which God has given me." del don que Dios me ha dado. Now this man lives about 500 to 600 years after Augustine. Ahora, este hombre vivió unos 500 o 600 años después de Agustín. And he's already saying, I can grant absolution for sins. Y él ya está diciendo, yo les puedo dar absolución de sus pecados. Not based on your heart, No basándome en el corazón de ustedes, but based on what I want you to do. sino basándome en lo que yo quiero que ustedes hagan. Does the Bible teach that? ¿Será que la Biblia nos enseña eso? No? No, ¿verdad? Do you see how this false doctrine is coming into the church? ¿Ven cómo esta doctrina falsa se mete a la iglesia? The leaven of the strange woman? La levadura de la mujer extraña. Now, the first and primary reason for the Crusades Ahora, la razón principal para las cruzadas was that the Muslims were threatening Constantinople. es que los musulmanes estaban amenazando Constantinopla. And we saw that city was the eastern capital of the Roman Empire. Y ya vimos que esa ciudad era la capital del Imperio Romano de Oriente. And the second reason Y la segunda razón was to reconquer the Holy Land, which has fallen to the Muslims. era reconquistar nuevamente la Tierra Santa que había sido conquistada por los musulmanes. Now, in this medieval Christianity, Ahora, en este cristianismo medieval and going all the way back to the time of Augustine, y
regresando al tiempo en el que vivió Agustín, it was people felt that a pilgrimage to Jerusalem was a holy act. la gente sentía que si peregrinaban hasta Jerusalén, ese acto en sí era un acto santo. And they thought that that added virtue and that God looked upon that and smiled upon that act. Ellos pensaban que eso les agregaba a ellos virtud para que el Señor los mirara y se complaciera en lo que estaban haciendo. So Christians held the Holy Land in very high regard. Los cristianos consideraban la Tierra Santa como algo como un lugar muy importante And they would make pilgrimages to the Holy Land, y hacían peregrinajes a la Tierra Santa. which was considered a very high act of devotion. Y a esto se le consideraba un acto de suma devoción. Now there's another benefit to having united all of Christendom in a crusade. Ahora, hay otro beneficio de haber unido a todos los cristianos para ir a una cruzada. There were very difficult times in Europe. En Europa era un tiempo muy difícil. This is because of crop failure, Esto es porque las cosechas se secaban, no producían, disease was running rampant. había muchas enfermedades por todos lados, Some of the states were fighting against each other. algunos de los estados peleaban unos contra otros. So Entonces, the idea of going on a crusade against the Muslims la idea de ir en una cruzada en contra de los musulmanes and receiving forgiveness for sins, y además recibir perdón de pecados, man, that's a great idea. fue una gran idea. And so the rich and the poor, Entonces, los ricos y los pobres, the common people and the nobility, los comunes y los nobles, and so they say, hey, let's do this. ellos dijeron, sí, hagamos esto. And so they march across land and across sea, Y entonces marchaban a través de la tierra, a través de los mares. Now, do you remember that we said that one of the first centers of Christianity was in Antioch? Recuerdan que vimos que uno de los primeros centros del cristianismo fue Antioquía, On the coast of the Mediterranean? en la costa del Mediterráneo. Well, now that became a Muslim citadel. Bueno, ahora era una citadela musulmana. So the first thing the Crusaders did Entonces, lo primero que hicieron los cruzados is they attacked the city of Antioch. fue atacar la ciudad de Antioquía. Now, I'm going to have to say some unpleasant things, Ahora voy a tener que decir cosas un poco desagradables, but this is as unpleasant as they are. pero tan desagradables como son, It's the truth of what happened. lo que pasa es que es la verdad de lo que sucedió. Okay, when they took the city of Antioch, Cuando ellos tomaron la ciudad de Antioquía, they were attacked by a large Turkish army. fueron atacados por un gran ejército turco. But when the Crusaders attacked the Turkish army, Y cuando los cruzados atacaron a este ejército turco, they ran away and they left all their provisions behind. los turcos salieron huyendo y dejaron todas sus provisiones. And they left a large group of women. Y dejaron un buen grupo de mujeres. And so the Crusaders Y entonces los cruzados took the provisions, tomaron las provisiones and an eyewitness wrote the following y un testigo ocular escribió lo siguiente about the women. acerca de las mujeres. He said, "We did nothing evil to the women, Él escribió, no le hicimos nada malo a las mujeres, but simply speared them through." solamente las atravesamos con una lanza. Now, where's the love of Christ in that? Bueno, ¿dónde está el amor de Cristo en hacer algo así? Where's the compassion of the Lord Jesus ¿Dónde Christ? está la compasión del Señor Jesucristo? So when the Crusaders finally came to Jerusalem Así que cuando los cruzados finalmente llegaron a Jerusalén and they finally took the city, y finalmente tomaron la ciudad, they killed everybody, mataron a todos allí, both the Jews and the Muslims. a los judíos y a los musulmanes. And this period of the Crusades Y este periodo de las cruzadas lasted until about the year 1270. y continuó más o menos hasta el año 1270. And we're still suffering
from this today. Y aún hoy seguimos sufriendo por esto, Because a portion of the Muslims porque una porción de los musulmanes look at the Christians ven a los cristianos and call them y los llaman crusaders. cruzados. Now, about this time, Ahora, más o menos en este tiempo, and the reason I tell you this incident y la razón por la que les conté este incidente is because it speaks to us about the state of the church. es porque nos habla de cuál era el estado de la iglesia. And this incident is called the massacre at Bezira. Y a este incidente se le llama la masacre o el saqueo de Béziers. Berzia. So let's go to that one. Now this is a picture. It's okay. This is a picture of a Google Maps. Esta es una imagen de Google Maps And that little spot y ese pequeño globito rojo marks the place of this ancient city, Berzia. marca el lugar de esta ciudad antigua, la ciudad de Béziers. And this was part of the Crusades. Esto fue parte de las cruzadas And in this city of Berzia, y en esta ciudad de Béziers there were a great number of people who embraced a certain heresy. hubo un buen grupo de personas que abrazaron una herejía. And they were Gnostics. ¿Eran gnósticos? You remember we talked about the Gnostics? Recuerdan que ya hablamos de los gnósticos. But they were known as Cathars. A ellos se les conocían como los cátaros. And they were greatly persecuted by the church. Y la iglesia los persiguió. So there was a certain pope Hubo un papa named Innocent III. llamado el Papa Inocencio III. Now, he didn't want to engage them in preaching and teaching. Él no quiso acercarse a ellos con enseñanza y con predicación a los cátaros. He's got an army of soldiers. Él juntó un ejército de soldados And he says, we're going to stamp them out. y lo que dijo fue, los vamos a aniquilar. So he declares a crusade against the Cathars. Así que él declaró una cruzada en contra de los cátaros And they're in this city called Berzia. en esta ciudad llamada Béziers. Now, he sends armies against this city, Él envía el ejército en contra de la ciudad and they're commanded by the direct representative of the Pope. y a ellos se les da la orden directa del representante del Papa. And he's the abbot of a monastery. De hecho, él es el director de un monasterio, el abad de un monasterio. So, in the year 1209, Así que en el año 1201, the armies reach the outskirts of Berzia. el ejército llega a las afueras de la ciudad de Béziers And there are many Catholics y hay muchos católicos in the city of Berzia. en esta ciudad. And the bishop of the city Y el obispo de la ciudad is sent back to the Catholic inhabitants of Berzia. He's sent back to the Catholics who are inside the city. él es enviado a los católicos que todavía están en la ciudad And he says, come out, leave the city. y les dice, tienen que salir de la ciudad. Well, a lot of them refused to do that. Y muchos se negaron a hacerlo. So the bishop of the city and a few Catholics leave. Entonces, el obispo de la ciudad y unos cuantos católicos abandonan la ciudad. So the city is a fortress, La ciudad es una fortaleza and inside are both the Cathars y dentro de la fortaleza están los cátaros and the Catholics. y los católicos. And so the soldiers get into the city, Los soldados entran a la ciudad and they say to the abbot, who was the representative of the Pope, y le dicen al abad, que era el representante del Papa, what shall we do
with the Catholics who were in the city? ¿Qué hacemos con los católicos que se quedaron en la ciudad? And the Pope replies this. Y el Papa les respondió, He says, kill them all. mátenlos a todos, God will know those who are his. el Señor va a saber quiénes le pertenecen a Él. No, where is the love of Christ in this? ¿Dónde está el amor de Cristo en una acción como esta? So do we see how the false doctrine and the sin and has come into the church? Vemos al punto que la doctrina falsa y el pecado ha entrado ya en la iglesia. And do you remember the picture of the tree with the great vultures in the tree? ¿Se acuerdan la foto que vimos del árbol lleno de pájaros de rapiña? The church has now come to this point. La iglesia ya llegó a ese punto. There is wickedness in the highest parts of the church. Hay maldad en los lugares más altos de la iglesia. Okay, about later in the years 1200 to 1300, Bueno, más adelante, entre el año 1294 y 1303, there was a certain pope named Boniface IV. hubo un papa llamado Bonifacio VIII. Boniface IV, the eighth. Sí, Bonifacio VIII. Okay. Now, he publishes a papal edict, which is called a bull, Ahora, él publicó an edict. un edicto Okay. And this is what he says. y en el edicto él dijo, He says, if any earthly power strays from the right path, si algún poder terrenal se aparta del camino correcto, meaning a king, lo que quería decir un rey, it is to be judged by the spiritual. si eso le sucedía a un rey, el rey debía ser juzgado por el que era espiritual. But if the supreme spiritual authority strays, Pero si la autoridad espiritual suprema es la que se desvía, it can only be judged by God ella solo va a poder ser juzgada por Dios and not by humans. y no por los humanos. He says there is one holy Catholic and apostolic church. Él dijo, solo hay una iglesia apostólica, santa y católica. Outside of which there is neither salvation nor forgiveness of sins. Y fuera de esta no hay ni salvación ni remisión de pecados. We further declare Y también declaramos and define y definimos that it is absolutely necessary for salvation que es absolutamente necesario para la salvación that all human creatures are under the Roman pontiff. que todas las criaturas humanas estén bajo el pontificado romano. Now, can you see how far the church has strayed from the teachings of Christ? ¿Ven cuánto se ha alejado ya la iglesia de las enseñanzas de Cristo? Okay, we're going to look at some of these popes. Vamos a entonces ver algunos de estos papas. For the Pope was the Bishop of Rome, El papa era el obispo de Roma and he lived in Rome. y vivía en Roma. But for a period of 68 years, Pero por un periodo de 68 años, the Pope lived in southern France, el papa vivió en el sur de Francia, in the city of Avignon, en la ciudad de Aviñón, which is right in this area. que está aquí al sur. Here's Rome, Aquí está Roma and Avignon is up in here. y Aviñón está ahí en el sur de Francia, cerca de Italia. And guess what? Y adivinen qué, The Roman Pope came under the power of the French kings. el papa romano se puso debajo la autoridad de los reyes franceses. And this is called the Avignon Papacy. Y a este papado se le llamó el papado de Aviñón. Then later, Más adelante there's a time called the Papal Schism. hubo un tiempo
que se le llamó el cisma de los papas, del papado. And this was a split within the Catholic Church, Esta fue una división en la Iglesia Católica which lasted from the years 1378 to 1417. que duró desde el año 1378 al año 1417. And during this time, Y durante este tiempo, 3 different men tres hombres distintos, claimed to be the Pope at the same time. ellos decían que ellos eran el Papa al mismo tiempo, los tres. So, how can you have one vicar of Christ on earth and 3 popes? ¿Cómo puede tener un vicario de Cristo en la tierra y 3 papas? So, during the time of the what's called the Avignon papacy, Ahora, durante este tiempo del papado de Aviñón, they were part of the French power structure. ellos eran parte de la estructura francesa, So- de la estructura del poder francés. So the countries that were in conflict with France Entonces, los países que estaban en conflicto con Francia began to see the papacy as a foreign power. comenzaron a ver a los papas como un poder extranjero, Because they were doing what the French king wanted, not what was good for the church. porque estaban haciendo lo que el rey francés quería que hicieran y no lo que la iglesia necesitaba. And there were many different abuses at this time. Y hubo muchos abusos en esta época. When a position became vacant, Cuando una posición se estaba disponible, they instituted a rule ellos pusieron una ley that the money from that position came to the Pope, que el dinero de esa posición le sería dado al Papa. and if the position was not filled, Y si esa posición no la cumplía alguien, no ponían a alguien allí, the money continued to come to the Pope. el dinero continuaba entrándole al Papa. So the Pope has a financial interest Entonces el Papa ahora tiene un interés financiero in not filling a bishopric. para no poner a obispos en sus puestos. Now, it became very corrupt during this time. Y durante este tiempo la iglesia se corrompió muchísimo. And there were 4 primary areas that people saw corruption. Y hubo 4 áreas principales en las cuales las personas se corrompieron. If you wanted to be a bishop, Si tú querías ser un obispo, you could buy that position with money. podías comprar esa posición con dinero. And this was called simony. Y a esto se le llamaba simonía. And this goes back to the book of Acts, Y esto lo vemos en el libro de los Hechos, when the magician Simon wanted to buy the power of God. cuando el mago Simón quería comprar con dinero el poder de Dios. So it was quite common Así que esto era muy común. to sell church positions Vender posiciones en la iglesia to the highest bidder. al mejor postor, The money came to the Pope. porque el dinero le entraba al Papa. The next area that was rotten La siguiente área que estaba podrida was pluralism. fue el pluralismo. This meant that where a person could have more than one office. Y eso significaba que una persona podía tener más de un oficio. He could buy the bishop seat in one city, Podía comprar el obispado en una ciudad and if he had enough money, he could buy the bishop's seat in another city. y si tenía suficiente dinero, podía comprar el obispado en otra ciudad. And these seats were important Y estas posiciones eran muy importantes, because the bishop got the income from the ecclesiastical income from that city. porque el obispo era el que recibía los ingresos de todos de eclesiásticos de la ciudad. Well, this led to the next error. Y esto los llevó a la siguiente área de error, Absenteeism. el ausentismo. If
a person held more than one position, Si una persona tenía más de una posición, he can only be in one place at the same time. solo podía estar en un lugar. So the bishop can be in one city or the other city. El obispo solo podía estar en una ciudad en un momento y en otra en otro momento. And the people who bought these offices Y las personas que compraban estas posiciones, estos oficios, were not concerned for the people. a ellos no les preocupaba la gente. They were concerned with the power and the prestige of the office Ellos querían el poder y el prestigio de la posición and the money that they y received el dinero que iban a that recibir. flowed into them. Well, the fourth area that needed to be reformed Ahora, la cuarta área que necesitaba ser reformada también, is called nepotism. el nepotismo. And that is naming your nephew to be the bishop of an important city. Y eso es declarar que tu sobrino va a ser el obispo de aquella ciudad. So, keeping the church, the power structure, all in the family. Mantener el poder estructural de la iglesia en una sola familia. Now, the lowest point of the papacy Ahora, el punto más bajo del papado is generally looked upon as the Borgia and Medici popes. Generalmente se ubica con los papas de Borgia y de Medici. The Medici family was one of the most important families in the entire Roman power structure. La familia de los Medicis era la familia más importante de Roma. And there was the most important Medici was called Lorenzo de Medici. El Medici más importante era Lorenzo de Medici. And he's called Lorenzo the Magnificent. Y a él le llamaron Lorenzo el Magnífico. And they practically owned the city of Florence. Prácticamente era el dueño de la ciudad de Florencia. So they purchased church offices for their sons and nephews. Por lo tanto, él compraba puestos en la iglesia para sus amigos, para sus familias. But there was one family more corrupt than the Medicis, Pero hubo una familia más corrupta que los Medici, and these were the Borgias. los Borgia. And the Borgia family was synonymous with corruption, La familia Borgia era sinónimo de corrupción, nepotism, and greed. nepotismo y codicia. There was one pope named Rodrigo Borgia, Hubo un papa llamado Rodrigo Borgia, known as Alexander VI, conocido como Alejandro VI, and he is one of the central figures in this terrible time. y es una de las figuras centrales de este tiempo tan horrible. Now, even though Ahora, there is supposed to be episcopal celibacy, aunque supuestamente existía el celibato episcopal, he had numerous children. él tuvo un montón de hijos. He had a daughter named Lucretia. Tuvo una hija que se llamaba Lucrecia. She had a brother named Cesare. Tuvo un hermano, uno de sus hermanos se llamaba César. Caesar murdered his Lucretia's husband, Y César mató al esposo de and Lucrecia. he was so wicked Y él era tan malvado that he served as the model for a famous book, que sirvió como modelo para un libro muy famoso. Machiavelli's book called The Prince. El libro de Maquiavelo llamado El Príncipe. So the Borgias Así que los Borgia were notorious for Fue- seizing power, fueron notables por tomar el poder, wealth, and land la riqueza y la tierra through bribery, marriage, and murder. a través de el asesinato, del casamiento y de dar, ¿cómo se dice? Bribe. Prebendas, sí. And
this Pope, Alexander, Y este Papa Alejandro, some of his sins are so bad, algunos de sus pecados son tan malos, he was so wicked, él era tan malvado, that I wouldn't mention these sins in church. que yo no mencionaría sus pecados en la iglesia. You can read about them on the internet. Léanlos en el internet. And there were many, many more popes during this time, Y durante este tiempo hubo muchos papas, who even the Catholic Church today que aún la iglesia católica hoy acknowledges are wicked, were wicked men. reconoce que eran hombres malvados. There's one pope, Un papa, Urban VI, Urbano VI, in the year 1378. en el año 1376, He was feuding with other rival lords, él estaba peleando contra otros rivales and he was prone to very violent outbursts. y él rápidamente reventaba violentamente. He thought there was a conspiracy against him, Él pensaba que había una conspiración en su contra and he had 6 cardinals arrested y mandó a arrestar a 6 cardenales. and tortured and killed. Y los arrestaron, los torturaron y los mataron. Now, out of this corruption, Ahora, de esta corrupción, people want something to change. la gente quiere que algo cambie. Because here you have a man who is obviously wicked and doing evil things. Porque aquí tenemos un hombre que obviamente era un hombre malvado, haciendo cosas malas. And yet he says, I can grant forgiveness of sins Pero él dice, yo les puedo conceder perdón de pecados. if you will do something that I say. Si ustedes hacen algo que yo digo que hagan. So, can you see how people were confused by this? Y podemos ver entonces cómo las personas estaban confundidas con todo esto. So, in the year 1452, Así que en el año 1452 there was born a man named Savonarola. nació un hombre llamado Savonarola. Savonarola, Savonarola. And he lived in Florence. Él vivió en Florencia. He started out as a Dominican friar, Él comenzó siendo un fraile dominico and he was elected y fue elegido to the prior of St. Mark's Convent in Florence. para ser el prior del convento de San Marcos en Florencia. In Florence. And this monastery had been built and made rich by the Medicis. Este monasterio fue construido y fue enriquecido por los Medici, So it was customary así que era la costumbre for the new prior de que el nuevo prior to go to the Medicis fuera con los Medici and pay homage to them y les diera una dote, since they were the patrons of St. Mark's. ya que eran los patronos de San Marcos. Well, he refused to do that. Bueno, él se negó a hacerlo And within a few months, the head of the Medici family, y en pocos meses la cabeza de la familia Medici, Lorenzo the Magnificent, Lorenzo el Magnífico, was on his deathbed. estaba en su lecho de muerte. So he calls for Savonarola to come and give him absolution. Entonces manda a llamar a Savonarola para que le diera la unción final. So Savonarola gives 3 conditions. Y entonces Savonarola le pone 3 condiciones. First, he should repent, Lorenzo should repent and have faith in God's mercy. En primer lugar, Lorenzo se tenía que arrepentir y tener fe en la misericordia de Dios. Is that biblical? ¿Es eso bíblico? Right? Is it? Sure, Sí. of course. Sí, sí lo es. The second condition La segunda condición is that Lorenzo should give up the wealth he has gotten by evil methods.
es que Lorenzo debía devolver las riquezas que había obtenido haciendo maldades. Well, this was harder, but he agrees to do that. Bueno, esto fue un poco más difícil, pero Lorenzo estuvo de acuerdo en hacerlo. And finally, Savonarola says, here's condition number 3. Y finalmente Savonarola le dijo, y esta es la tercera condición. You have to give up your control of Florence and give it back to the people. Tienes que devolver el control de la ciudad de Florencia al pueblo de Florencia. And it's reported that Lorenzo, who was about to die, Y se reporta que Lorenzo, que estaba a punto de morir, turned his face to the wall and refused to do that. se volteó a la pared y se negó a hacer eso. So Savonarola left without giving him absolution. Y entonces Savonarola dejó el lugar, se fue de allí sin darle la absolución. So he made an enemy of the Medici family. Por lo tanto, se hizo enemigo de la familia Medici. Now Savonarola, Ahora, Savonarola, he's getting involved in politics. él se comienza a involucrar en la política And he's preaching from the book of Revelation. y comienza a predicar del libro de Apocalipsis. And he's a powerful preacher. Es un predicador poderoso And he's using the book of Revelation, and he's using allegory. y comienza a usar el libro de Apocalipsis como una alegoría. And he's taking the book of Revelation Toma el libro de Apocalipsis and saying that God is going to judge Florence because of all its wickedness. y dice que Dios va a juzgar a Florencia por toda su maldad. But he says God is going to send salvation to Florence, Pero también dice, Dios va a enviar la salvación a Florencia, a liberator. un libertador. And that liberator happens to be the king of France. Y este libertador sería el rey de Francia. So the king of France comes and takes over the city of Florence. Entonces viene el rey de Francia y toma la ciudad de Florencia. And Savonarola goes out and negotiates with him Y Savonarola va a negociar con él not to destroy the city. para que no destruya la ciudad. So Savonarola is now playing an important political role. Y entonces Savonarola ahora está jugando un papel político muy importante. So the Medicis flee, Entonces los Medici tienen que huir and the French control Florence. y los franceses toman el control de Florencia. But after a while, Pero después de un tiempo, the French have to withdraw and the Medicis come back. los franceses se tuvieron que ir y regresaron los Medici. So Pope Alexander VI, the Borgia Pope, Y entonces el Papa Alejandro VI, un Papa Borgia, the one we talked about who was so corrupt, el cual ya dijimos que fue un hombre muy corrupto, he wants to silence Savonarola's preaching against corruption and immorality in the church. él quiere callar la prédica de Savonarola en contra de la corrupción que estaba sucediendo. So he offers to make Savonarola a cardinal. Entonces le ofrece a Savonarola que lo va a hacer un cardenal. And Savonarola refuses. Y Savonarola lo rechaza. But then the Borgias make an alliance with the French. Pero luego los Borgia hicieron alianza con los franceses And ultimately, y al final Savonarola is brought into the public square in Florence, a Savonarola lo llevan a la plaza pública en Florencia and he and two of his closest associates y él y dos de sus asociados más cercanos are hung and burned in the city square. los ahorcan y los queman ahí en la plaza pública de la ciudad. Now, Savonarola is not part of the Reformation, Ahora, Savonarola no es parte de la Reforma, but he is a voice against the tremendous corruption in the church. pero sí es una voz en contra de la tremenda corrupción que había en la iglesia. And while he did not try to reform the church, Y aunque él no trató de reformar la iglesia, he did preach against corruption. él sí predicó en contra de la corrupción. And that's why he's important. Y por eso él es un hombre importante. And he antedates the Reformation by over 100 years. Y él se anticipa a la reforma más de 100 años. But he's willing to preach against the corruption that everyone recognizes. Sin embargo, él estuvo dispuesto a predicar en contra de la corrupción y todos reconocieron esto. So when we come back tomorrow night,
Así que cuando regresemos mañana en la noche, we'll begin to talk about the Reformation vamos a comenzar a hablar de la Reforma and some of the first reformers to appear y algunos de los primeros reformadores que aparecieron in the church. en la iglesia. God bless you. Que el Señor los bendiga.